Muy buenos días, tengan todos los presentes. Es un buen día para poder predicar, para poder enseñar, para poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Tengan un excelente día y esperemos que estén todos bien. También nuestros hermanos que están a través del internet, esperemos que ellos estén bien y todos los demás también. Vamos a iniciar con una breve oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos alumbre, porque realmente los temas que estamos viendo el día de hoy son temas un tanto complicados, porque es una cuestión teológica, es una cuestión de entendimiento acerca de quién es Dios. Pero yo creo firmemente que la teología es una teología de conceptos. Es una teología de una doctrina o de abrazar una doctrina X o Y, sino que una teología debe de ser una teología práctica. Y eso es lo que nos quiere Dios ayudar a entender, que al conocer nosotros los atributos de Dios, podamos tener una teología práctica. En otras palabras, tener un devocional, tener una enseñanza, tener una confianza a través de todas las pruebas que estamos viviendo, tener esa confianza que deba de ayudarnos a avivar nuestros corazones para amar, adorar y para alabar a Dios y obedecerle. Eso es lo que es la finalidad que nosotros vemos para poder estudiar cada una de estas características o cada uno de estos atributos de Dios. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, aquí solamente el único suficiente para poder describirte eres tú, Señor. Tú eres el que te describes a ti mismo, Señor, porque no necesitas a nadie más para que te describa, Padre. Y hoy no pretendemos describirte a ti, Señor, porque tú eres un Dios creador, tú eres un Dios poderoso, fuerte, invencible, eres un Dios, Padre, que de veras, Padre, no tenemos palabras ni entendimiento para poder comprenderte, pero sí queremos conocerte, Padre, sí queremos andar en tus caminos, sí queremos, Padre, poder entender cuál es la finalidad por la cual tú te has hecho patente o latente a la humanidad, Señor. ¿Por qué la creaste? ¿Por qué hiciste todo esto, Señor? Padre, porque tú muy bien pudiste haber no hecho nada, Señor. Y Dios, tú sigues siendo Dios. Padre, te damos gracias por este domingo, por cada una de las personas que están el día de hoy aquí, Señor, escuchando tu palabra, que han tomado tiempo, Señor, quizás tiempo familiar, tiempo de estar en casa descansando, Señor, y han puesto en su corazón, pero sobre todo porque tú lo pusiste en el corazón del hombre, el buscarte a ti. Te damos gracias, Señor, y aún te pedimos que nos bendigas, que bendigas a cada uno de los hermanos que están en el internet, y que también tú bendigas a cada una de las iglesias de mis hermanos que están predicando el día de hoy tu palabra, Señor, en cada uno de esos lugares, en cada una de esas iglesias en donde estén, Señor. Y aún te pedimos, Señor, por Ucrania, Señor. Te pedimos por ese país, Padre, que pueda tener, Señor, un conocimiento tuyo, que pueda tener paz, Señor, en medio de todo lo que están pasando, Señor. En medio de todo lo que están pasando, Señor, tú ven a levantar voces, Señor, que puedan clamarte a ti, Señor, y puedan pronunciar tus palabras. Tu palabra pueda ser anunciada en Ucrania, en Rusia, Señor. A pesar de esto, Señor, Padre, que ese presidente pueda entrar en razón, esa política rusa pueda entrar en razón, Señor, y puedan, Señor, Dios, entender que, Padre, hay que amar al prójimo y respetarlo. Padre, que haya otra salida a este conflicto, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver dos particularidades de Dios, que es la indivisibilidad y la singularidad.
Al estar yo estudiando todo esto, y créeme que anteriormente en mi vida había yo puesto, no porque no lo quisiera, sino porque yo tenía mi concepto personal de Dios acerca de que Dios es Dios y Dios es Dios. Y solamente eso me bastaba a mí. Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que debes de ampliar más tu conocimiento acerca de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el pueblo se puede perder por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento es acerca de ese Dios creador, a ese Dios salvador o ese Dios de vida, el cual nosotros, si no entendemos esas funcionalidades de Dios, esas funciones de Dios, esas características de Dios, vamos a encontrarnos a través de la vida con diferentes pruebas, con diferentes dificultades, con diferentes puntos de vista, con diferentes situaciones que se vienen a nuestra vida y que tenemos que en algún momento tener la firmeza de tomar decisiones y de ser duros, inflexibles ante el pecado, duros, inflexibles ante nosotros mismos, ante nuestros gustos, y poner por encima de nosotros a Cristo, a Dios, a su palabra, y poder agradar más al ojo de Dios que al ojo del hombre. Y a veces no es fácil, querido amigo, cuando estás en medio de situaciones así. A veces no es fácil poder poner en algún momento dado esas situaciones en primer lugar y después en segundo lugar lo otro. A veces no es fácil, pero si nosotros entendemos que Dios está por encima de todo, vamos a poder nosotros entender que Dios se merece todo, todo, y que no hay nada que nosotros le podamos retener, sino es darle todo. Hace unos momentos, cuando estábamos iniciando este momento previo a esta reunión y estábamos algunos hermanos orando, yo les comentaba que al estar estudiando esto, no nada más para poderlo comentar o platicar aquí con ustedes, sino también para un devocional propio, personal, y al entender yo, al estar estudiando yo o al estar recapacitando acerca de los textos o la finalidad en la cual Dios quiere llevarnos a conocer sus atributos, yo entendí una palabra, o Dios me daba a entender una palabra acerca de que nosotros no andemos ansiosos ni afanosos por nada en la tierra. Y ese pequeño texto de la Escritura, que parece muy pequeño, y la verdad es muy pequeño, pero dice: por nada andéis afanosos. Y yo al escuchar ese texto o al leerlo, se me venía a mi mente una pregunta. No pensando en mi hermana, no pensando en mi esposa, no pensando en mis hijos, no pensando en los otros hermanos, no pensando en nadie más, sino era una pregunta personal que Dios me traía a mí, a mi persona, al entender esta palabra: por nada andéis afanosos. Y es una palabra que todos nosotros la hemos escuchado. Pero la voz de su espíritu me decía: ¿realmente tú crees esto? ¿Realmente tú lo crees? Que no andes afanoso. ¿Realmente tú crees que yo voy a tener cuidado de todas tus cosas? ¿Realmente tú tienes la confianza en mí para depender de mí en todo lo que se refiere a lo que tú puedas ver y lo que no puedas ver? ¿Realmente crees estas palabras que yo te he dicho? ¿Realmente tú puedes descansar, reposar y creerlo ciegamente que yo voy a tener cuidado de todo y que yo quiero que tú no estés ansioso ni afanoso y quiero que reposes y descanses en mi buena voluntad hacia ti? ¿Realmente lo crees? Y yo decía en mi interior: creo, realmente lo creo.
Porque de primera mano puedes decir emocionado: sí, Señor, yo te creo. Sí, Señor, yo lo creo. Te he creído desde que te conozco. Te he creído porque si no hubiera creído en ti, no hubiera entregado mi vida a ti, no me hubiera arrepentido, porque de otra manera, ¿cómo hubiera sido posible esto? Este cambio en mi vida, este cambio en mi percepción, este cambio en mi forma de pensar, este cambio en las cosas que yo he visto y ha sido muy palpable, porque yo me conozco como soy y yo he visto esos cambios que tú has hecho en mi vida. Yo te creo, Señor, pero no inclusive a los cambios que han pasado en mi vida, sino a las cosas que yo he tenido que depender de ti. Sí te creo. Pero a mi mente vienen momentos atrás de mi vida en donde yo he tenido que enfrentar esta pregunta de una forma práctica. ¿Realmente le creíste a Dios? Porque el día de hoy tú puedes decir: sí, yo creo en Dios que va a ser el que me va a sostener. Sí, yo creo en Dios el que me va a ayudar. Sí, yo creo en Dios el que me va a consolar. Sí, yo creo en Dios que va a sostener mi vida y que me va a sustentar económicamente inclusive, y que me va a dar el pan diario cada día. Cada día Él me está dando su manutención, porque así lo dice la Escritura, que los pajarillos, las aves del cielo no tejen, no trabajan ni tienen que comer, cuanto más yo que soy su creación. Pero realmente la vida diaria te da la respuesta a tu vida, a esta pregunta. Tu vida diaria te está dando la respuesta a lo que tú el día de hoy quizás en una emoción le digas a Dios: sí creo. Porque te vas a enfrentar a la respuesta real que tú estás viviendo a diario, a tus reacciones, a lo que tu boca calla pero tu reacción hace, a lo que tu mente reacciona cuando están viniendo situaciones que te ponen a prueba acerca de tu verdadera respuesta real que tienes para con Dios. Y no es fácil. No es fácil, créeme que no es fácil. De ahí en que te encuentras en la respuesta, y de ahí viene la pregunta acerca de que por qué a mí me interesa conocer los atributos de Dios. Si nosotros encontramos, y ya lo comentábamos de alguna manera, yo conozco a mi padre físico, yo sé de qué pie cojea, yo sé sus habilidades, yo sé también sus errores. Yo sé de alguna manera cómo se expresa. De alguna manera yo he replicado sus expresiones, y de alguna manera mi esposa me dice: eso tu papá también lo hace. Te estás pareciendo a tu papá. Tu papá actúa de esta manera. Parece que estoy con tu papá. Y muchas expresiones de esa manera tú puedes encontrar enfrentándote cada día con las personas con las cuales tú convives. Tu hijo puede parecerse en actitudes, en modales, en reacciones, en levantamiento a lo mejor de una ceja, de la forma en la cual habla o en la forma en la cual contesta el teléfono, y tú: yo pensé que era tu papá el que me contestó, o yo pensé que era tu mamá, o en la forma en la cual haces las cosas el día a día en tu casa. Puedes encontrar esas similitudes. Yo he encontrado amigos que jamás conocieron a sus papás, a su papá, perdón. Y en el momento en que estoy con ellos, me dice algún familiar: eso así es su papá, y él no lo sabe. A su papá también le gustaban esas cosas, y a él le gustan también. En otras palabras, si nosotros conocemos a nuestro Padre, podemos comportarnos como Él.
como Él quiere que nosotros nos comportamos. Si conocemos lo que a Él le gusta, le vamos a querer dar gusto a nuestro Padre. Si conocemos su justicia, vamos a amar su justicia, aunque nos parta el corazón, porque Él es justo. Y vamos a descansar en esa justicia. No le vamos a querer hacer manita de puerco a Dios, por decirlo así, para decirle: cambia de opinión, Señor, cambia de opinión, Padre, y no le hagas esto, por favor, no permitas que haya este desenlace con mi familiar, cambia de opinión, Señor. Si conocemos la justicia de Dios, vamos a decir como Abraham: Señor, si hubiese 10 que te reconozcan, no perecerá toda esa nación. Si hubiese 10 que me reconocieran, no perecerán. ¿Y cuántos perecieron? En Sodoma y Gomorra. Toda esa nación fue destruida. Si te das cuenta, nosotros debemos entender eso, conocer a Dios, para no intentar o para no pretender ver a Dios de una forma que no es Él. Así vamos a poder encontrar reposo, descanso, pero también vamos a poder nosotros de alguna manera tener un devocional que nos pueda brindar la enseñanza de quién es Dios, de quién debemos de confiar más, de quién vamos a nosotros a tener un corazón que ame, que esté avivado, que puedan amar, que pueda adorar y alabar a Dios, solamente conociéndolo a Él. Y para conocerlo el día de hoy, vamos a entender hoy, o con la ayuda de Dios vamos a entender qué es la indivisibilidad de Dios y cuál es la singularidad de Dios. Para empezar, debemos entender una cosa: que Dios es Dios y que no hay nadie más fuera de Él, y que Dios es un ser único. Lo dice en Éxodo capítulo 34 del 6 al 7. ¿Lo puedes poner, por favor? Libro de Éxodo 34 del 6 al 7. Dios es el único ser divino. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. 34, 6, 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Siguiente. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová, Jehová, fuerte. Jehová, Jehová, fuerte. Es único Dios. Solamente es Él. Y en este momento que entendemos que solamente es uno, entendemos que hay una pregunta que debemos nosotros formularnos. Entonces, si es uno, ¿qué significa la doctrina de la Trinidad? Y aquí es cuando nosotros empieza nuestra cabeza, si tú nunca lo has pensado, o quizás sí lo has pensado, no lo sé, pero aquí es donde el pensamiento humano empieza a enfrascarse y empieza a tener confusiones y empieza a tener problemas, porque todos sabemos, al menos aquí todos sabemos, que es un solo Dios, pero que ese Dios tiene un concepto que se llama
Trinidad. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, no existe. Pero hay pasajes donde nos muestra cómo es ese efecto, cómo es esa esencia de Dios al mostrarse en tres personas que aparentemente son diferentes, pero que al final del día nosotros entendemos que es un solo Dios. Entendemos nosotros entonces que esta Trinidad consiste en que es un Dios y que existe eternamente como tres personas, las cuales nosotros entendemos o sabemos o lo podemos leer en la Escritura, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada persona completamente conforma lo que es Dios. Pero no podemos nosotros decir que son tres personas diferentes y que esas tres personas diferentes hacen un solo núcleo o hacen una sola persona, o que se puede dividir ese Dios, o que ese Dios puede tener una disección física y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos nosotros pensar acerca de esa división, porque la Escritura nos dice claramente que solamente es Dios. Y para que me entiendas esto acerca de la división de Dios, es como el día de hoy nosotros sí podemos tener una división. Si nosotros en algún momento llegamos a fallecer y agarran nuestro cuerpo para estudiarlo, los médicos cirujanos, dependiendo del órgano que quieran ver o revisar o estudiar, nos van a diseccionar. Van a separar nuestras arterias, van a separar nuestras venas, van a separar nuestros músculos, van a separar nuestra carne, van a empezar a separar los órganos, van a empezar a separar diferentes tejidos. E inclusive, cuando las mujeres van a dar a luz y les hacen una cesárea, no creas que abren y no lo sacan al bebé, no. Tienen que estar abriendo una capa, la extienden. Después hay otra capa, la extienden. Después hay otra tercera capa, la extienden, y ahora sí pueden ver la envoltura en donde está el bebé. Y una vez que ven al bebé y lo ven ahí el bebé, y es impresionante cómo está el bebé en esa bolsita, y está él ahí trabajando, haciéndose, pasándose el tiempo, y de repente los doctores diseccionan esa parte, explota esa bombita de ese globito y pueden sacar al bebé. Y ahora sí, ya que lo sacan, ya que limpian toda esa parte, ya que sacan toda esa envoltura, en ese momento empiezan a coser la primera capa que abrieron, la última capa que abrieron, después la otra y después la otra, y así hasta el final. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros como seres humanos sí podemos ser divididos, sí podemos ser diseccionados. Dios no. Dios no tiene disecciones. En una manera gráfica para poder entender esto, hay un triangulito. Imagínense un triángulo. ¿Ya se imaginaron un triángulo? En la punta de ese triángulo van a poner el nombre de Dios, Jehová. Bajando ese triángulo van a poner en la siguiente esquina otro nombre que se llama Hijo. Y en la otra vértice, donde la última punta de ese triángulo, van a poner Espíritu Santo. ¿Ya conformaron ese triángulo? Ahora, la primer punta, que es Dios, al bajarse, esa rayita, no podemos decir que Dios no es el Hijo. Después de la otra puntita, a la siguiente otra punta del triángulo, a la siguiente unión, podemos nosotros decir y precisar que Jesús, el Hijo, no es el Espíritu Santo. Y por otro lado, un vértice, esta punta del triángulo, hacia arriba, que da hacia la punta donde está el nombre del Padre, no podemos decir que el Hijo, que el Espíritu Santo
no es Dios. Esta es la Trinidad, lo que le llaman los católicos el misterio de la Santísima Trinidad. Pero si nosotros dejamos así, entonces decimos, bueno, entonces ¿qué pasa? Si Dios no es el Hijo, y si el Hijo no es el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no es Dios, y al revés, Dios no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es Dios, no es Jesús, no es el Hijo, y el Hijo no es Dios, entonces luego, ¿qué hay? En medio del triángulo vas a unir una cruz, y en el punto va a haber un punto que puede repartirse a la conformación de ese círculo. El punto medio de ese triángulo se llama Dios. Y ahora sí, para completar la idea, puedes poner una raya de la primer punta del triángulo hacia el centro, Dios. Puedes agarrar el otro punto del Hijo hacia el centro, es Dios. Puedes agarrar la última punta, que es el Espíritu Santo, hacia el centro, y es Dios. Nunca este concepto de la Trinidad, este concepto de la indivisibilidad de Dios, no puedes partir de esa forma, sino hacia el centro. Los tres es Dios. Es la esencia de Dios mismo. Y los tres hacen funciones diferentes. Cada persona de lo que estamos viendo el día de hoy desempeña un rol distinto en la armoniosa obra de la redención de Dios. Podemos nosotros ver, por ejemplo, en el texto, les voy a leer la Confesión de Fe Bélgica de 1561, que declara: el Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia, procediendo del Padre y del Hijo, de tal manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en tres, ya que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su independencia distinta por sus atributos, de tal manera, no obstante, que estas tres personas son un solo Dios. Estas personas tan distintas no están divididas ni tampoco mezcladas entre sí. Por eso yo les comentaba al principio, cuando tú empiezas a pensar acerca de la Trinidad, a pensar acerca de esas características o de esas funciones o de esas presentaciones que dice la Escritura, puedes tener un momento en el cual tu cabeza esté confundida y esté en el momento ya de la locura al decir, bueno, entonces no logro entender si son tres personas diferentes, ¿por qué entonces dice que es un solo Dios? No, es que yo pensaba que Dios se hacía de tres maneras diferentes y que esas tres maneras diferentes entonces eran tres dioses diferentes. No, querido amigo, son tres personas de Dios, pero es la misma persona, es la esencia de Dios, haciendo que nuestras vidas puedan tener una razón de ser. Desde el principio, cuando nosotros leemos Génesis, dice la Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos. Al principio Él estaba en esas tres formas presente en el universo, en la vida. Él nos pudo haber creado y Él no nos pudo haber creado. Él era Dios y no era necesario tener todo lo que tú ves a tu alrededor. No eran necesarios las plantas, no eran necesarios los animales. Era algo que no pudo
haber existido y Dios ahí estaba y seguía siendo Dios, habiendo animales o no habiendo animales, habiendo plantas y no habiendo plantas, habiendo la naturaleza, habiendo ríos, habiendo océanos, habiendo animales que estuvieran dentro de los océanos. Dios seguía siendo Dios, habiendo sol, habiendo luna, habiendo tierra, habiendo todos los demás planetas. Él seguía siendo Dios, no tenía ninguna necesidad de nada de lo que está ahorita creado para que Él pudiese ser Dios o no pudiese ser Dios. En otras palabras, tú y yo estamos aquí en la tierra por una obra de amor, era una expresión de ese amor de Dios, para que Él pudiese mostrarnos a nosotros con el tiempo quién era Él y de qué manera nos había amado a nosotros. Por eso fue un primer evento la creación. Por eso a Dios se le conoce como creador. Y Dios creó todo lo que vemos nosotros el día de hoy. Vemos todo lo que nos asombra en la naturaleza. Vemos los cielos como nos asombran. Vemos todas las cosas que hay en el mar y todo lo que falta por ver dentro del fondo del mar. Y lo poquito que podemos ver nos asombra y nos llena de mucho, mucho temor. Vemos la inmensidad del cielo y podemos nosotros decir: ¿quién hizo esto? Las obras de tu mano, Señor. Ese es el Dios creador. Pero en esa creación, Dios tenía que expresar su amor hacia nosotros. Una humanidad caída, una humanidad derrotada por el pecado, una humanidad que no sabía respetar, una humanidad que no sabía amar, una humanidad deseosa de hacer y practicar el pecado cualquiera que fuese y que no reconoce a Dios en sus vidas, y presenta a ese Dios Salvador que es el Hijo. Pero su obra tenía que ser completada, desde luego tenía que ser completada, porque Jesucristo no podía estar en todas partes. Hecho carne, no podía estar en todas partes. Y les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y ahora sí, la obra completa de Dios, su esencia, su manifestación completa, iba a estar en la humanidad con ese Dios de la vida que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el día de hoy nosotros podemos tener ese amor y sentir esa presencia de Dios en todo momento. De ahí a que nosotros entendemos que Dios no puede ser dividido. Dios no lo podemos dividir. Dios, al mostrarse en esas tres personas, hace que nosotros podamos ver la esencia pura y hermosa de Dios hacia nuestras vidas, como un Dios creador, un Dios salvador y un Dios de vida. De ahí pasamos a lo que es la singularidad de Dios. ¿Qué singularidad? ¿Qué piensas tú cuando escuchas la palabra singularidad? Quizás sea un término que cuando tú escuchas que es un término teológico, puede haber una confusión en tu mente, pero es más sencillo de lo que a lo mejor a veces pensamos. ¿Qué quiere decir singular? ¿Quién me puede decir qué es singular? Único. Así de sencillo. Lo contrario a único, ¿qué es? Plural. ¿Qué quiere decir plural? Muchos. Aquí no somos nosotros, hablando de personas, no somos singulares, somos plurales. El pensamiento político puede ser plural, el conocimiento acerca de algunos temas, como por ejemplo el tema del concepto de la vida, puede ser
plural, no es singular, es plural. Podemos nosotros encontrar una pluralidad en conceptos acerca del valor que tiene la vida. En cuestión de huellas digitales, ¿es plural o singular? Es singular, porque no hay ninguna otra huella idéntica. Son huellas digitales únicas. Y esas te van a acompañar desde el día que tú naciste hasta el día que tú vas a morir. Y nadie va a repetir tus huellas digitales. Nadie. Así pasen generaciones y generaciones y generaciones y decenas de generaciones y generaciones, tus huellas van a ser únicas. No va a haber ninguna otra. Luego entonces en Mateo 3:16 dice la Escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí nos muestra las tres personas de Dios, desempeñando roles diferentes. Dios, el Padre, habla desde el cielo. Dios, el Hijo, es bautizado para cumplir la voluntad del Padre. Y Dios, el Espíritu Santo, unge al Hijo para autorizar, sellar y marcar su ministerio. ¿Qué otro ejemplo entendemos en la Escritura acerca de esta singularidad o hablando acerca de la Trinidad? Como bien nosotros al principio comentamos, no existe un término de la Trinidad en la Escritura. Sin embargo, vemos marcadamente esta función en esencia de Dios, hablando de las tres personas de Dios. Mateo 28:19, por favor. Mateo 28:19 dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, como nosotros vemos, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Aquí está hablando en plural o en singular. ¿En el nombre de quién? ¿En plural o en singular? Si fuera plural, diría en los nombres de. Pero la Escritura nos está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observemos que no está dando una enseñanza a sus discípulos de bautizar a los nuevos creyentes en los nombres de el Padre, en los nombres del Hijo o en los nombres del Espíritu Santo, como si se tratase o como si quisiera darnos a entender que son tres seres distintos, sino dice y les da la instrucción en el nombre, porque uno es Dios. Oye Israel, uno es Dios, hablando en plural. En singular, no en plural. Tal vez hay un texto más maravilloso en donde nosotros podamos ver la Escritura, acerca de la Trinidad, y está en Juan capítulo 14 al 17. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El precioso Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el clímax. Ese es el principal texto en donde nosotros podemos ver ese actuar del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes.
Jesús ora en el versículo 24 de ese mismo libro de Juan, capítulo 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por tanto, nosotros podemos entender que esa Trinidad, esa preciosa Trinidad, esa presencia de Dios, nos ayuda a entender que Dios no está solo. Dios desde el inicio está ahí en la tierra. Está Él ahí, y que no hizo falta que nosotros estuviésemos ahí. No hizo falta, querido. La Trinidad nosotros la entendemos el día de hoy, o esta forma, esta esencia que nosotros vemos de Dios en cuestión de la indivisibilidad o la singularidad de Dios, nos ayuda a entender, número uno, Dios es Dios, con nosotros y sin nosotros. Él sigue siendo Dios. La justicia de Dios está ahí. El amor de Dios está ahí. Queramos o no queramos agarrarlo, queramos o no queramos nosotros acercarnos a Él, Él sigue siendo Dios. Pero lo más hermoso de esto, lo más precioso de esto, es entender que esta esencia de Dios, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hace que los creyentes nos desbordemos en amor hacia Él. ¿Por qué, amado? Porque primeramente entendemos, cuando llegamos a Él, entendemos que Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Entendemos que Él nos estuvo formando pieza por pieza en el vientre de nuestra madre. Que ese Dios creador estuvo al tanto durante el tiempo que nosotros estuvimos en ese vientre de nuestra madre. Que Él nos alimentó, que Él nos sostuvo, que Él nos cuidó, que si nuestra madre tuvo una caída, Él nos cuidó, que si nuestra madre no se alimentaba como era correcto, nosotros tuvimos alimento, y a lo mejor nuestra madre se fue desgastando, pero nosotros estuvimos alimentados, estuvimos cuidados en ese saquito, nosotros estuvimos a gusto, estuvimos tranquilos, estuvimos reposando, estuvimos cuidados por Dios. Ninguna enfermedad nos atacó, ningún virus nos atacó. Es más, dentro de ese saquito estuvimos nosotros durante esos 9 meses, estuvimos ahí haciendo nosotros nuestra vida durante ese tiempo. Ahí hacíamos nuestras necesidades biológicas y eso no nos perjudicó. Dios ahí nos empezó a formar el cerebro. Qué maravilloso es el cerebro, hermanos. Qué maravilloso es conocer el corazón. Qué maravilloso es conocer cada arteria, cada vena. Qué hermoso que ese Dios precioso nos diseccionó de tal manera y nos armó de tal manera que podemos tener neuronas. Nos formó los ojos, nos formó los pulmones. Qué hermoso es la creación de Dios. Ese Dios creador nos formó. Pero no nada más nos formó a nosotros, sino formó a nuestros hermanos. Pero no nada más formó a nuestros hermanos, sino que la persona que nos tuvo en sus vientres, un día Dios también la formó, sabiendo que tiempo después iba a tener la habilidad de poder dar vida y crearnos a nosotros. Y esperó con tiempo
Y espero con anhelo el que nosotros fuéramos creados para después mostrarnos su amor a través del Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber que Dios lo que creó en nosotros como padres, y ahora yo lo veo así, el poder yo abrazar a mis hijos y el haberlos tenido yo chiquitos y el haberlos yo disfrutado y poderlos sostener en mis manos y poder decir: Padre, tú creaste esto, tú los creaste. Y los acostaba yo en mi corazón y yo sentía su corazón en mi corazón y yo decía: carne de mi carne son estos pequeños. Ese Dios creador creó lo que hoy yo puedo llamarle hijo. Un Dios hermoso, lleno de amor. Pero no solamente eso, sino antes de que naciesen mis hijos, Dios tuvo que primero limpiar mi corazón para que yo los pudiese ver de esa manera. Me mostró a Jesucristo. Dios no quería solamente crearme, sino que Dios quería que yo sintiera su amor, su perdón, su reconciliación, su cariño, su afecto, sus cuidados, así como me cuidó en el vientre de mi madre, habiendo ahora salido yo de ahí donde estaba yo en un lugar seguro y exponiéndome ahora a la intemperie, a la contaminación ambiental, a la contaminación del pecado, a la contaminación de la corrupción, a la contaminación de los malos pensamientos, a la contaminación de lo que se refiere a la influencia del mundo en mi vida, y que no podía yo regresarme al vientre de mi madre para poder regresar a la felicidad. Me mostró a Jesucristo para que por Él pudiese ser salvo, y me mostró al Salvador, al Dios que salva, al Dios que ama. Pero no solamente se quedó así, sino que yo necesito después tener vida. Necesito tener ya una forma nueva de vivir. Tenía yo que tener todas las herramientas para poder desarrollarme y crecer normalmente como Él creía o como Él quería desde un principio que yo fuese. Pero también está viendo que este mundo es terrible, que este mundo tiene influencias, que este mundo tiene también fuerza, que este mundo también tiene un propósito, sino destruir, matar y robar lo que Él creó. Y me presenta al Dios de vida, que es el Espíritu Santo, para que yo pueda confiar en Él en todo momento. Por eso al principio yo te decía algo. Yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Por nada andéis afanosos. Ahora encontré la razón de mi respuesta. Ahora sí la pude encontrar. Al conocer yo que Dios es un Dios que es singular, que no es plural, que Él puede entenderme, que Él me creó, que Él me salvó y que Él ahora me quiere dar la vida, pude entender ahora que yo puedo confiar en un Dios único y que está dispuesto a ayudarme en todo. La confianza se genera conociendo en quién podemos confiar, ¿o no? ¿Tú en quién confías allá afuera? ¿En quién confías? A mí me han dicho gente que no conoce a Dios, me han dicho: yo no confío ni en mi sombra.
No sé si has escuchado eso. Yo al conocer a Dios, en mi corazón brota de forma natural e intensa y fuerte una conciencia y un poder de confianza hacia Dios, porque sé que el que me creó, porque sé que Él al crearme buscó ayudarme y sabía que yo iba a caer y sabía que yo iba a estar tronado por el pecado y me presenta a su Hijo, al Dios Redentor, al Dios de vida. Pero ahora me está dando fuerza para seguir adelante, porque todavía falta mucho tiempo quizás para que yo pueda estar en su presencia, o quizás me falta poco tiempo, o quizás me hace falta más herramientas para poder yo glorificar y levantar su nombre en medio de una sociedad que no quiere levantar el nombre de Dios. Y para eso se necesita algo que se llama Espíritu Santo, y me muestra al Dios de vida para decirme: no estás solo. ¿Te das cuenta ahora por qué es necesario conocer a Dios? Tu mente alcanza a entender ahora por qué tenemos que conocer estos atributos, que a Dios no lo podemos dividir, que Dios es único y no hay otro más que Él. Qué hermoso es Dios, que nos quiere enseñar cuán bello, cuán grande y cuán majestuoso es Él. Y al conocerlo a través de estos atributos, su esencia, podemos descansar y reposar en Él. Podemos alcanzar el perdón. Podemos alcanzar la restauración. Podemos reconocerlo en nuestro cuerpo. Podemos reconocerlo en nuestra vida. Pero al mismo tiempo podemos luchar, porque Él no nos va a dejar. Y Él va a estar con nosotros hasta el final de los siglos, después de los siglos y después de los siglos de los siglos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Decían los judíos en el libro de Éxodo, y lo gritaban y lo decían. Me imagino sus reuniones en donde ellos, reconociendo a ese Dios verdadero, grande, y decían: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es Dios, y Él no ha cambiado. No ha cambiado nunca, ni cambiará. Que podamos nosotros decir lo mismo. Nuestro Señor uno es, grande, misericordioso y piadoso. Gracias, Señor, porque al conocerte, Señor, al conocer que tú no puedes ser dividido, Señor, al conocer que tu carácter no puede ser dividido, sino conocer que es tu esencia misma que hace diferentes acciones a favor de la humanidad, podemos descansar en ti. Y al mismo tiempo, Señor, al conocer esa singularidad, que tú eres uno, y tu esencia, Señor, hace
que podamos nosotros ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y conocer que los tres son uno, nos llena, Señor, de fervor, de amor, de pasión para darnos por ti, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre, porque nos haces estar seguros y haces que nuestra vida transitaria en esta vida, Señor, que es efímera y que es poca y que es corta, podamos nosotros descansar en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Fortalece a tu iglesia. Fortalécela, Señor. Fortalece a cada persona que está aquí, que pueda conocerte a ti, Señor, como ese Dios único y verdadero, que no va a tener por inocente al culpable, que también tienes misericordia, Señor, con aquel que, Señor, tú tienes misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos. Que tu Espíritu esté dándonos vida a nosotros diariamente, Señor. Gracias por Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por conocerte a ti a través de Cristo y la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién como tú, Padre? Bendícenos, Señor. Amén y amén. Les damos las gracias y que tengas una bendición en este domingo, día de reposo, que puedas tener un momento de esparcimiento familiar, pero también de meditación en la palabra. Yo te sugiero que hagas todo sin dejar de vista que Dios es el Dios, no nada más del domingo, sino de tu lunes, de tu martes, de tu miércoles, de tu jueves, de tu viernes, de tu sábado, de aquí a que tu vida concluya en esta vida. Dios te bendiga y que puedas tener un día de reposo tranquilo y bendecido. Estamos despedidos.